Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x7, el peso de la corona. Hola nuevamente a todos. Antes de comenzar quiero hacer un breve anuncio. Estoy trabajando en un episodio muy especial que servirá como una pequeña recapitulación de todo lo escuchado hasta el día de hoy. Esto con la finalidad de ayudar a la audiencia y a mí mismo a contextualizar mejor tan alocada época. Con esto, los invito a que envíen alguna pregunta o duda que tengan de todo lo visto hasta ahorita y buscaré incluir 2 o 3 en el episodio. Pueden hacérmelas llegar hasta el jueves 11 de marzo por medio de la página de Facebook, correo electrónico, YouTube o Instagram. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles a todos su continuo apoyo a esta serie. Y aprecio profundamente toda la retroalimentación y comentarios positivos que he recibido. Y los invito a seguir todas las redes sociales de este podcast y compartirlo para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior platicamos sobre las múltiples reformas iniciadas por Tenoch y sus transformativos efectos en todos los aspectos de la vida social, política y económica de los mexicas. Además, la forma en la que esos cambios podían verse en cosas tangibles. Por ejemplo, la remodelación del recinto del Templo Mayor y la realización de la primera ceremonia del Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella. Terminamos el episodio con la muerte de Tenoch, la persona a través de cuyos ojos vimos estas trascendentales décadas. Un hombre que guió a su pueblo por importantes eventos y que finalmente, ya sea un personaje más histórico o más mitológico, realmente marcó la identidad y futuro de los mexicas. También es importante recordar a Quinatzin, uno de los más importantes líderes de su época y cuya muerte en 1357 es un parteaguas en el destino del Valle de México. Y precisamente el día de hoy veremos las consecuencias de sus partidas al más allá y la respuesta de sus respectivos pueblos a la apremiante pregunta: ¿quién nos guiará ahora? La sucesión en cualquier sistema político es una cuestión extremadamente delicada, podríamos decir que hasta de precisión quirúrgica, pero esta se hace especialmente compleja dentro de un régimen autocrático donde no existe un heredero aparente. Y es precisamente frente a este escenario que se encontraban los mexicas, con el riesgo latente que, de no balancear bien este frágil estado de las cosas, la situación podría degenerarse en revolución, revuelta o guerra civil. Y eso tan solo en el ámbito interno. También tenían que navegar los intereses externos, con vecinos hostiles Tezozomoc que seguramente saltarían al primer signo de debilidad para devorarlos. Entonces se preguntarán: Ciro, con todos estos retos, ¿qué hicieron? Y para contestar esa pregunta, primero debemos introducir al personaje que más que cualquier otra persona encabezó la búsqueda del nuevo soberano, Mexitzin. Mexitzin es algo así como una figura misteriosa. Realmente no sabemos mucho sobre él. Su nacimiento, parentesco o mera existencia es una gran interrogante, aunque técnicamente ha estado dando vueltas en nuestra historia ya por muchos años. De hecho, aparece en algunas fuentes, como en el Códice de Tobar y del cual publiqué una foto en la página de Facebook, como uno de los fundadores de Tenochtitlán, la mano derecha de Tenoch y un poderoso jefe militar. Independientemente de los específicos de su vida, él surge como la figura central en la sucesión de su viejo camarada. De los capítulos pasados, sabemos que el gran sueño de Tenoch era establecer un linaje real igual al que tenían sus vecinos, con una familia que pasara el poder de generación en generación en una línea continua e irrompible. Sin embargo, había un pequeño problema: no tenían esa familia. Tenoch no parece haberse casado o tenido hijos, y como discutimos en el segundo capítulo, toda la familia de Huitzilihuitl, el primer rey de los mexicas, fue asesinada, por lo tanto tampoco eran una opción viable. Esto ponía en un verdadero aprieto a los mexicas, ya que no había alguien con legitimidad que pudiera, de manera inmediata y permanente, tomar las riendas de Tenochtitlán. Y tampoco podían simplemente volver al gobierno teocrático, pues 1. No era la voluntad de Tenoch, y 2. El Consejo de Sacerdotes, que sería instrumental para su funcionamiento, había sido abolido años antes. Así que, en medio de esta ambigüedad y transición política, Mexitzin toma una decisión. Él mismo asumiría el control del gobierno.
Con eso en mente, en el año 1363 de nuestra era, él y su ejército establecen un gobierno militar en Tenochtitlán. Pero crucialmente no planeaba establecerse a sí mismo como rey. Su idea era tomar el timón del gobierno, con la misión de evitar que algún ambicioso caudillo, jefe militar o fuerza externa aprovecharan el vacío de poder para usurpar el trono. Y si les parece contraintuitivo que un poderoso jefe militar tome el poder para evitar que algún poderoso jefe militar lo haga, es porque lo era. No obstante, hay algo que deben entender de Mexitzin, y eso es que no era un caudillo cualquiera. Era el líder de la facción guerrera de los mexicas, por lo tanto, no había nadie dentro de toda la élite tenochca que pudiera creíblemente retar sus acciones, de esta manera logrando su cometido de evitar anarquía o guerra civil. Sin embargo, la pregunta permanecía: ¿quién tomaría el trono? Y pese a lo que pudieran pensar, parece ser que genuinamente Mexitzin no tenía intención de convertirse en rey. Honestamente no sé si había alguna razón idealista detrás de todo esto, o simplemente estaba siendo pragmático. Si alguien sabe la respuesta, se lo agradecería muchísimo. Últimamente el gobierno se estabilizó, y con esto, los mexicas se sentían ahora relativamente cómodos de explorar las diversas opciones para un nuevo señor. Y ciertamente se tomaron su tiempo, durando el proceso de 1363 a 1376. Pero finalmente, después de 13 años de búsqueda y gobierno militar, eligieron a quien sería, sin lugar a duda y con honores completos, el primer rey otlatoani de Tenochtitlán, Acamapichtli, que significa el que empuña las cañas. Pero, ¿quién era este Acamapichtli y por qué había sido elegido? Pues vayamos por partes, ya que su elección como soberano obedece a un número de factores y consideraciones que buscaban garantizar la paz, estabilidad, legitimidad y futuro de la nación mexica. Acamapichtli cumplía con 3 requisitos que lo hacían deseable, o al menos tolerable, a todas las facciones de Tenochtitlán. Comencemos con la más evidente: era una persona popular. En cualquier estado, inclusive en aquellos no tan democráticos, la popularidad de un líder es crucial para mantener el orden. Y precisamente Acamapichtli es descrito como un hombre de gran respetabilidad dentro de los diversos sectores y clases sociales mexica. Por lo tanto, cumplía este requisito al pie de la letra. La segunda consideración era su estatus de guerrero y sacerdote. Como recordarán de otros capítulos, la guerra y la religión en la sociedad mexica eran asuntos ligados e inseparables. Sin embargo, esto no significaba que no hubiera personas o facciones que priorizaran una o la otra. Esta dicotomía y unión creaban un balance único dentro de la sociedad mexica que debía mantenerse. Y no por adelantarme demasiado, probablemente creo que es algo que logran de excelente manera, o al menos hasta que todo empieza a colapsar durante los 1500, pero ya llegaremos a ello. Esta dualidad entre un líder religioso y uno militar era altamente deseable para los nobles mexicas, y por lo tanto debían elegir a alguien que la ejemplificara. Y aquí es donde entra nuevamente nuestro muchacho Acamapichtli. En los diversos lienzos de su persona aparece con el símbolo de la diosa Cihuacóatl. Esta era una deidad muy importante para los mexicas y prometo que abordaré por qué en otra ocasión. La aparición de este símbolo y otras investigaciones nos dan a entender que Acamapichtli pertenecía al sacerdocio dedicado a ella. De hecho, es muy probable que fuese su sumo sacerdote. Tomando eso en consideración, para la facción religiosa de Tenochtitlán no había duda que si querían mantener su poder, aun cuando se hubiese abandonado la teocracia pura, debía ser elegido uno de los suyos como tlatoani. Y para la facción militar, dirigida por Mexitzin, esta elección también funcionaba perfectamente, pues uno de los tantos aspectos de esta diosa era como la de una deidad guerrera, y sus sacerdotes seguían esta misma línea. Por lo tanto, Acamapichtli era el perfecto candidato compromiso. La tercera y última razón fue por su ascendencia. Muchas fuentes intentan dar una genealogía completa de Acamapichtli, buscando darle conexiones a tal y cual antiguo señor. No obstante, para efectos prácticos, este provenía de Cuhualcán. ¿Se acuerdan que les dije que, aunque derrotados, vivirían a través de su descendencia? A esto me refería. Su madre era una princesa tolteca. Por lo tanto, tener a Acamapichtli como rey les daría la legitimidad y prestigio de aquella civilización y cultura.
así como conectar la monarquía tenochca con su territorio vasallo, pues no olviden que Cukulcán había pasado a ser tributario de los mexicas varios años antes. Con estos puntos a su favor, parece casi inevitable que en 1376 los mexicas lo convirtieran en su tlatoani. Sin embargo, aunque su posición estaba afianzada de manera interna, el futuro no estaba asegurado, y en un evento casi ominoso, cuenta una leyenda, que bien podría ser apócrifa pues solo la he visto en una de mis fuentes, que inmediatamente al ser entronizado, un anciano mexica se le acercó y le advirtió que la carga del gobierno era muy pesada y que tuviera cuidado de sus obligaciones, pues no debía olvidar que su deber primordial era engrandecer a su nación. Con su nuevo rey electo, el siguiente objetivo de los mexicas era encontrarle una esposa, pues el punto de todo esto era garantizar la creación y sucesión de un linaje real. Sin embargo, esto resultaría una tarea mucho más complicada de lo anticipado, y últimamente infructuosa a la hora de crear la monarquía hereditaria de la forma soñada por Tenoch. Los mexicas establecieron una especie de comisión que llevaría a cabo el asunto. Lo que buscaban es que su esposa fuese parte de la nobleza de alguno de sus vecinos. No obstante, se toparon con el pequeño detalle de que ninguno de los señores quería emparentarse con ellos. Pues como hemos visto a lo largo de esta serie, los mexicas, pese a sus logros y lo lejos que han llegado en tan poco tiempo, seguían siendo odiados. Se les consideraba invasores, bárbaros e indignos de cualquier honor. Pero después de buscar y buscar, finalmente la comisión logró encontrarle una esposa, Ilancueitl de Cukulcán. No sabemos mucho de su vida hasta este punto, solo que su padre era el señor de aquella ciudad. Al llegar a Tenochtitlán fue recibida con mucha pompa y celebración. Sin embargo, aquella felicidad rápidamente se agrió, pues Ilán, que había sido traída para ser la mujer principal de Acamapichtli y la madre del futuro tlatoani, era estéril. Y esta situación, aunque un golpe personal durísimo, fue uno mayor en el área política, pues aquella sucesión, clara e irrompible, estaba poniéndose en duda. Intentando corregir la situación, Acamapichtli tomó como esposas a 20 hijas de diversas familias tenochcas, así como una esclava que vio vendiendo en un mercado y de la cual quedó completamente enamorado. Como se podrán imaginar, esto solo alimentó la desdicha de Ilán, que se sentía avergonzada cada vez que una de las otras esposas tenía un hijo. Con todo esto, básicamente la idea de una monarquía hereditaria que pasara en línea recta de padre a hijo salió por la ventana, ya que al no poder obtener un heredero de su esposa principal y sus otras esposas, entre comillas secundarias, teniendo múltiples hijos y por lo tanto múltiples aspirantes al trono, quedó cimentada la necesidad de repetir nuevamente todo el proceso de elección a la muerte del actual soberano, con la intención de evitar una guerra civil. Consecuentemente, a partir de aquí, el reino de Tenochtitlán y el futuro imperio mexica tendrían una monarquía electiva. Ahora es momento de regresar ligeramente en el tiempo y ver qué es lo que hacen nuestros viejos amigos al otro lado del lago, en la capital del reino Aculhúa, Texcoco. La última vez que los vimos, en 1357, su gobernante había muerto. Esto fue un porrazo durísimo para el futuro del reino, pues habían perdido a su más efectivo líder contra los rivales que tenían dentro y fuera de casa, siendo el principal y más temible de estos Tezozomoc. Sin embargo, la historia de qué se traía entre manos Tezozomoc durante todos estos años tendrá que esperar al siguiente capítulo. Por ahora, centrémonos en la capital de Acohualcan. A diferencia de lo que pasaba con los mexicas, Texcoco sí tenía un linaje real, con una línea de sucesión establecida, pero curiosamente el trono no pasó al hijo mayor. Quinatzin designó como heredero a Techotlala, que era el menor de todos sus hijos. Esto obedece primordialmente a dos razones. La primera es que varios de los hermanos mayores que pudieran haber reclamado el reino habían sido exiliados durante la rebelión de 1351 y, por lo tanto, perdido legitimidad ante los ojos de su padre y la corte. La segunda fue que Techotlala era considerado el mejor y más inteligente de todos ellos. Combinando estos dos factores y el hecho de que era la voluntad del antiguo rey, la corte de Texcoco lo aceptó como nuevo soberano. Su coronación fue un evento espectacular, de gran esplendor y festividades. Realmente no se repararon en gastos. ¿Y por qué lo harían?
Este era el ascenso del nuevo gran Chichimecatecutli, rey de Acuhualcan y señor de Texcoco. Techotlala parecía hecho para este trabajo. Estaba lleno de ideas innovadoras y planes para seguir los pasos de su padre, revolucionando completamente el estado multiétnico que gobernaba, con la esperanza de que engrandecería brillantemente a su pueblo. Sin embargo, en el siguiente episodio, aquellos grandes sueños y esperanzas colisionarán con la brutal e impenetrable muralla de la realidad. Y al igual que Techotlala, veremos al poderoso tirano de Azcapotzalco estirar sus músculos frente a este nuevo escenario político y dejar caer sobre todo el Valle de México su temible ira.